Hola, ¿cómo están? Estaba pensando qué era lo que iba a hablar hoy y de una conversación que tuve este fin de semana con una mamá que está esperando su primer hijo y me contó que, bueno, como está en el primer trimestre, le iban a hacer el examen de sangre para poder ver si es que hay alguna cosa con el bebé. Y nos pusimos a conversar de distintas cosas y eso me llevó a pensar de que no tengan miedo a tener un diagnóstico. Y es cierto que no voy a enfocarme en la parte de cuando tú estás embarazada porque eso es otro tema. Sí quería conversar acerca de que siempre veo que generalmente cuando nosotros somos padres, yo veo que hay como dos tipos de grupos como cuando se enfrentan, cómo se enfrentan las cosas. Y uno es los papás que tú ves de que um, cuando saben de que hay algo o que pudiera haber algo y que ellos hacen todo lo posible para buscar segundas, terceras, cuartas opiniones, que hacen todos los exámenes posibles, que ven especialistas, que en fin andan buscando una respuesta. Y ese somos el tipo de papá de nosotros. Nosotros somos así. Hicimos todo lo que pudimos, fuimos a otro estado a ver otros doctores, no nos quedamos con una opinión, investigamos, hicimos de todo porque queríamos saber que la mayor cantidad de información posible y tener exactamente el diagnóstico para poder ver cómo podíamos ayudar mejor a nuestro hijo. Pero eso somos nosotros y yo entiendo que no todos son iguales. Y también siento que hay papás del otro lado, que ellos quizás tienen como una sospecha de que quizás hay algo, quizás en casos que no son tan obvios, ¿no? Pero que no quieren ir al doctor, que no quieren preguntar más allá. Quizás por miedo, quizás por tantas cosas y no se le puede culpar a esos padres porque la verdad es que si tú no atraviesas algo así poco eh, es poco entendible de lo que es porque una cosa es cuando tú tienes a un amigo o algo, pero cuando te pasa a ti es totalmente distinto. Y yo recuerdo de que hace más o menos unos 5 años atrás conversando con una mamá, ella sabía de que su hijo era especial y quizás cuando las necesidades especiales no son físicas, no son tan obvias, esas quizás son las más difíciles de, no de tratar, pero quizás hay veces que siento que los padres como que no huyen, sino que como que postergan un poco tener un diagnóstico eh, por el que dirán, porque cómo los va a clasificar la sociedad, porque la sociedad los va a discriminar, pero en fin, por tantas cosas. Pero yo me acuerdo que esta mamá fue al doctor sabiendo de que ella sí tenía la sospecha de que el hijo tenía algo y fue al doctor solamente y le pidió al doctor que le diera un diagnóstico para que el hijo pudiera tener eh, servicios. Pero ella no quiso saber más, no quiso investigar más, porque en ese minuto, como el hijo era pequeño, ella lo que le interesaba era que el hijo pudiera tener recursos para, no recursos, sino que pudiera tener apoyo a través de los terapeutas para que lo ayudaran. Pero conversando, ella sabía que como el hijo era pequeño, en un par de años más, iba a ser mucho más obvio a medida que los niños crecieran y quizás ahí ella iba a tener que enfrentar que iban a ser más obvias las diferencias entre los niños que, como decimos, neurotípicos y el hijo de ella. Pero ella prefirió postergarlo para no tener que enfrentarlo en ese minuto. Y no hay nada de malo en eso, porque todos tenemos un proceso distinto de cómo enfrentamos la vida, cómo enfrentamos los problemas. Hay unos que los enfrentan inmediatamente y quieren salir adelante y hay otros que prefieren postergarlos porque solamente el hecho de tener que enfrentarlos duele y es difícil. Y por eso que son tantas las variables que afectan el tener un diagnóstico, pero mi mensaje es que no estés, que no te dé miedo tener un diagnóstico, porque yo siento que al tener conocimiento eso te abre las posibilidades para todo.
Tú, al tener un diagnóstico, puedes buscar cuáles son las mejores terapias para tu hijo. Puedes buscar quizás si es que hay medicamentos que te pueden ayudar. Puedes buscar redes de apoyo por personas que quizás tienen la misma condición o síndrome que tu hijo. Puedes quizás saber cuál es el pronóstico de la enfermedad. Son tantas las variables que influyen en esto, pero que yo siempre he dicho que el conocimiento, la verdad es que te da un poder de poder decidir y tomar las mejores decisiones, porque tú sabes, tienes en tus manos este conocimiento y ahora depende de ti qué es lo que tú vas a hacer con él. Entonces es cierto de que cuando a ti te dan un diagnóstico, es mucho más solitario, porque generalmente en la sociedad, cuando a ti te dan un diagnóstico, inmediatamente es solitario, porque como que la sociedad te discrimina. No por, yo no estoy alegando contra eso, porque sé que muchas veces la discriminación viene por poco conocimiento. Pero sí siento de que sí es un mundo solitario el de las necesidades especiales. Nadie me puede decir lo contrario, porque realmente lo es. Y si tú eres papá especial, tú sabes. Pero sí siento de que quizás hay veces que ese mismo temor, de que, oh, ¿qué va a decir la sociedad? O ahora va a ser mucho más difícil, hace que los padres eviten tener un diagnóstico por todas estas otras cosas. Y yo siento que cuando nosotros ponemos nuestro amor por nuestros hijos, por darles lo mejor que ellos puedan tener, y no me refiero a las cosas económicas, me refiero a lo mejor que ellos puedan tener de nosotros, de nuestro apoyo, de nuestro cariño, de sacarlos adelante, y lo ponemos arriba antes de el qué dirán, de nuestro miedo de cómo va a ser esta nueva vida, y de la incertidumbre, y también de el proceso de sanación una vez que comienzas este viaje. Si tú pones todo este amor arriba de estas cosas, la verdad es que te vas a dar cuenta de que tú sí puedes con esto, y que es mucho más fácil poder enfrentar cualquier diagnóstico que te den, tomándolo con el sentido de que el amor y el apoyo que tú le puedes dar a tu hijo al saber esto es mucho mayor a quizás que la decepción que vas a tener de la sociedad por ahora tener un diagnóstico. Y lógico que yo sé que todos los diagnósticos también son distintos. Y entiendo profundamente a ambos padres, porque yo creo que todos tenemos un poco de aquí y de allá. Yo, por lo menos en mi caso, nunca tuve miedo a un diagnóstico. Yo quería saber y insistía, y hagamos esto y hagamos lo otro. Pero para mí fue el que yo no quería de que a mi hijo se le diera como un nombre, y que solamente se viera por ese nombre. Mi hijo tiene sus cualidades, tiene sus defectos, es una persona única, y tal cual quiero que lo traten como un ser humano, como único que es. Porque es cierto que quizás él puede compartir cosas genéticas con algún síndrome, puede que él comparta características de comportamiento con alguna otra cosa, condición, pero él es quien es, él es único, y como él hay uno. Y es cierto que puede tener estas otras cosas en común con otros niños o adultos que comparten esta misma condición. Como él es único, porque él es hijo mío y de mi pareja, de mi esposo, y tiene una carga genética única. Entonces yo siempre he estado en contra de eso, de que cuando a los niños se les categoriza y se les pone una categoría, entonces, oh, porque este niño tiene esto, se espera solamente esto de estos niños, y se hace una generalización. No es cierto, porque todos los niños se desarrollan de una manera distinta porque son únicos. Es cierto de que tener un diagnóstico te sirve para poder tener una pauta, qué es lo que se espera, cómo quizás las cosas se van a ir dando. No es una regla, porque somos todos tan distintos. Entonces, mi mensaje es de que no tengas miedo a tener un diagnóstico, porque el diagnóstico no va a definir a tu hijo. El diagnóstico solamente te va a dar las herramientas a ti como padre para poder buscar más apoyo, más recursos, quizás cómo lo vas a poder ayudar de ahora en adelante. Pero eso nunca va a definir a tu hijo, porque solamente sus propias vidas, sus propias cualidades y todo lo que lo hace único es lo que lo define a él.
Así que, bueno, eso era lo que yo quería conversar hoy día, de que no tengan miedo a tener un diagnóstico para sus hijos, porque es cierto que es difícil, vas a ver que esto te da libertad. Bueno, eso es todo por hoy, cuídense.